Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos comenzando con nuestra introducción sobre el libro de Ruth. Vamos a ir estudiando, vamos a ir conociendo sobre estos personajes que aparecen aquí. Decíamos que en el libro de Ruth dejamos el protagonismo del pueblo que fuimos encontrando prácticamente desde el inicio de la Biblia, y ahora nos centramos casi principalmente en dos principales protagonistas, ¿verdad? Aquí tenemos que se interesa de los personajes. De un primer vistazo, el relato y su intriga en el capítulo 1 de estos personajes que van a aparecer, Noemí y Ruth principalmente. Luego aparece también Boaz, que es el que acompaña, como el Goel en este caso, ¿verdad? Cómo se le presenta. Después vamos a ir estudiando y vamos a ir conociendo un poco mejor también el significado de estas terminologías. Entonces el primer capítulo nos habla sobre el relato y su intriga. Cómo nos encontramos, qué es lo que sucede. Entonces es la ubicación dentro de la situación que se va a desarrollar. Luego, el análisis se centra en la manera en que los autores desempeñan su papel en la historia. Aquí entonces aparece Noemí, capítulo 2 y capítulo 3, Ruth sobre todo también en el capítulo 4 y finalmente Boaz, que habla también sobre todo en este capítulo 5, ¿verdad? O sea, de todo este estudio que nosotros vamos a hacer. Nosotros sabemos que este libro está compuesto de 4 capítulos, capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4, en que termina esta narración como una continuación, decíamos también, con otra presentación del libro de los jueces. El libro de los jueces es lo que nosotros encontramos desde el capítulo 17 como situaciones bastante negativas que se presentan, comenzando desde una apostasía religiosa y con todas las consecuencias posteriores, después de la idolatría. Ahora, con el libro de Ruth, con estos 4 capítulos, como estábamos diciendo, encontramos a estos personajes que de forma particular nos transmiten algún mensaje, pero bastante positivos. El de la solidaridad, el del empeño, el del rescate, sobre todo el Goel, como estábamos diciendo también, el de salvar, el del redentor, significa esto. En particular, corre el riesgo de diluir la unidad y la fuerza de la intriga también en cuanto que se va desarrollando y cómo se quiere ir también salvando esta situación en el libro. Presenta algunas ventajas, por ejemplo, contribuye a dar todo su relieve a los personajes
de Noemí y Boaz, muchas veces eclipsados por la luminosa figura de Ruth. También permite iluminar los recursos de los que dispone un narrador bíblico para crear sus personajes. Esto es lo que encontramos en el libro de Ruth. Bueno, vamos a mirar un poco una visión de conjunto del relato. Primero comenzamos con una estructura. Hay una introducción y un final. Veamos esta introducción y este final. Comenzamos entonces, en primer lugar, en lo esencial. La organización literaria de Ruth es bastante simple y la estructura respeta una disposición concéntrica. Es muy interesante, está muy bien pensada esta estructura, ¿verdad?, del libro de Ruth. El relato está marcado por elementos que están relacionados. La introducción consiste en una crónica familiar, el matrimonio de Ruth y su entorno de desdichas y muertes. El final es otro cuadro de familia con un nuevo matrimonio de Ruth, un nacimiento y la reanudación de las generaciones. Este final es un epílogo del relato. Bueno, esto es entonces como estructura, ¿verdad? O sea, cómo comienza esta historia. Tenemos que dejar, tenemos que salir, ¿cómo hacemos para sobrevivir? Hay situaciones difíciles en Belén, van hasta Moab, es la inmigración, después hay que volver de nuevo después de la muerte de los esposos. Primero el esposo de Noemí, ¿verdad?, Elimelech, y después entonces Mahlón y Quilión también, ¿verdad?, los esposos de Orfá y de Ruth. Y bueno, y Poiñagane o Yeganahibe. Orfá se queda, ella es moabita, sin embargo Ruth no quiere abandonar, y aquí está la solidaridad, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en el capítulo 19 del libro de los jueces nosotros encontrábamos todo lo contrario, la solidaridad? Que Ruth se pone al servicio y es más bien una mujer bien solidaria. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe Antiguo Testamento. La pandemia obligó a posponer las grandes celebraciones durante 2 años y desde 2019 no se veía una canonización en San Pedro. Por eso la sensación en la plaza era de una gran fiesta. Ac diplomorum fratrum nostrorum concilio, beatos, Titum Brasma, Lazarum dictum de Vasayam. Francisco declaró santos a 10 beatos de distintas nacionalidades, desde el carmelita holandés asesinado en un campo de concentración hasta un laico de la India martirizado en el siglo XVIII. La universalidad de la Iglesia estaba muy presente en la plaza de San Pedro. En su homilía, Francisco recordó que la santidad no es para héroes, sino para todos, porque está al alcance de la mano de cualquiera. A volte, insistendo troppo sul nostro sforzo di compiere opere buone, abbiamo generato un ideale di santità troppo fondato su di noi, sull'eroismo personale, sulla capacità di rinuncia, sul sacrificarsi per conquistare un premio. Francisco explicó que el camino hacia la santidad no nace de la capacidad de producción de obras buenas, nace de una toma de conciencia que revoluciona la vida. Mentre il mondo vuole spesso convincerci che abbiamo valore solo se produciamo dei risultati, il Vangelo ci ricorda la verità della vita. Siamo amati e questo è il nostro valore. Por eso Francisco invitó a descubrir qué significa que Dios ama a cada uno. Al terminar la celebración hubo unas 50.000 personas presentes en la plaza y Francisco subió al papamóvil para pasar por entre los peregrinos, saludarles y bendecir a los más pequeños. Decenas de diminutas luces aparecieron en la plaza de San Pedro el sábado por la noche para rezar el rosario por la paz. El cardenal Angelo Comastri dirigió la oración. Anche stasera preghiamo insistentemente perché il Signore conceda al mondo la pace e chiediamo a Maria che come intervenne a Cana intervenga anche ora. Madonnina, fermali, perché il mondo è sull'orlo di un baratro.
Durante el rezo del rosario, los peregrinos presentes caminaron junto a una de las imágenes más famosas de la Basílica de San Pedro, la Madonna de la Colonna. Esta imagen inspiró a la que hizo colocar Juan Pablo II en la plaza tras sobrevivir al atentado del 13 de mayo de 1981. Así lo recordó el cardenal Angelo Comastri. Pensate, mentre lo portavano al Gemelli, Giovanni Paolo II ebbe la forza di dire: perdono il fratello che mi ha sparato. Alcuni giorni dopo disse: mentre una mano assassina sparava per uccidermi, una mano materna ha affermato il Papa sulla soglia della morte. Fue una noche llena de recuerdos, puesto que el día anterior había sido el aniversario del atentado. Por eso el cardenal también contó lo que Juan Pablo II le respondió a la pregunta de qué le dijo a Liacca, su agresor, durante el encuentro que mantuvieron en la cárcel. Sentite cosa mi disse. Appena ci trovammo soli, Liacca mi disse: perché non sei morto? Io ho sparato per uccidere e sono un tiratore perfetto, eppure il proiettile doveva andare al cuore, invece non è arrivato. Perché? Io feci Padre Santo, e cosa ha risposto? Ho risposto così: sappi che sopra il potere della tua rivoltella c'è il potere di Dio e c'è la mano materna di Maria, per questo sono qui. El rezo de este rosario nocturno es una iniciativa singular porque no es habitual que en el mes de mayo cada sábado la Basílica de San Pedro convoque a los peregrinos para rezar juntos. Sin embargo, Francisco a lo largo de este mes ha sido insistente en pedir a los cristianos que rezaran con fe esta oración por la paz en el mundo. Di fronte alla pazzia della guerra continuiamo per favore a pregare ogni giorno il rosario per la pace. San Tito Brandsma, sacerdote carmelita de origen holandés, fue también profesor y periodista. Murió asesinado en un campo de concentración nazi. Tras la invasión del Tercer Reich en 1940, Brandsma sirvió de enlace entre las redacciones de los diarios y el episcopado holandés. Ya que a él le tocó visitar los distintos periódicos católicos para decirles que no podían publicar la propaganda nazi. Y si publicaban esta propaganda, pues dejarían de ser considerados católicos. El 19 de enero de 1942, Tito Brandsma estaba regresando al convento cuando fue detenido y encarcelado en la prisión de Srebrenica. Después lo trasladaron al campo de concentración de Dachau, donde murió por inyección letal. Pero antes había tenido una experiencia muy fraternal con los más de 2000 sacerdotes y religiosos que estaban con él. Y a veces pues es difícil encontrar testimonios, pero en el caso del Padre Tito, desde el primer momento hay fama de santidad. Entonces los compañeros de presidio, los que estuvieron con él, los supervivientes de Dachau, pues escriben una carta pidiendo que se inicie el proceso de beatificación. El milagro atribuido a su intercesión fue la curación de un sacerdote carmelita, el padre Michael Driscoll, de un melanoma metastásico de los ganglios linfáticos en 2004. Párroco en Estados Unidos, se encomendó al beato Tito Brandsma, cuyo testimonio conoció cuando era seminarista a través de un profesor holandés que había vivido en la misma comunidad que Brandsma cuando fue detenido por la Gestapo. Cuando tuve este cáncer, la gente me dijo que rezara al Padre Tito. Necesitábamos un milagro y así fue como empezó todo. Después de ser operado, el padre Driscoll dice que los médicos esperaban que el cáncer volviera a aparecer. Él siguió rezando y su curación, una vez considerada definitiva, le ha valido por parte de la Iglesia Universal el reconocimiento de santidad a Tito Brandsma. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada
en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñandeyara Ñe'e, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora festejemos a todas nuestras madres. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Voglio camminare con te, Maria. Tu sei mia madre e la mia guida. Tu per me sei il più grande esempio di santità ed umiltà. Voglio camminare con te, Maria, non solo un momento, tutta la vita. Ho bisogno del tuo amor di madre, prega per me, curati di me, guida i miei passi, portami al cielo, sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria, oggi ti offro la vita mia. Voglio camminare con te, Maria, mare nel dolore e nell'allegria. Tu che sei fedele nella croce, portami tu fino a Gesù, guida i miei passi, portami al cielo, sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria, oggi ti offro la vita mia. Regina celeste, guardami con compassione, oggi ti do la mia vita,
sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria, oggi ti offro la vita mia. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Ruth, estamos desarrollando nuestro tema, estamos mirando la primera parte y la última partecita de este libro, lo que comienza en el capítulo 1, del 6 al 22, y luego en el capítulo final, que es el capítulo 4, ¿verdad? Del 1 al 12. Lo esencial, vamos a mirar un poco del capítulo 1, del 6 al 22. Capítulo 6 al 22 constituye un primer conjunto. Vamos a mirar entonces del 6 al 22. Dice de esta manera: entonces se decidió a volver junto con sus nueras, abandonando los campos de Moab, porque se enteró de que el Señor había visitado a su pueblo y le había proporcionado alimento. Así abandonó en compañía de sus nueras el país donde había vivido. Mientras regresaban al país de Judá, Noemí dijo a sus nueras: váyanse, vuelvan cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la tuvieron con mis hijos muertos y conmigo. Que el Señor les dé un lugar para vivir tranquilas en compañía de un nuevo esposo. Bueno, esto entonces mientras ellos están caminando, están volviendo después de la desgracia, pero dice sabiendo que de nuevo Dios ha visitado la tierra, es decir, se está refiriendo a Belén, la tierra de la tribu de Judá. Entonces, aquí el objetivo es el regreso, decíamos nosotros. Regreso a Judá, de Noemí y Ruth. Esta es la palabra clave, ¿verdad? El regresar, el regreso. En este caso de Noemí y Ruth, volver. Tenemos que volver. La sección central narra una conversación en que Ruth, la segunda, corre el riesgo de unirse a una Noemí con una fidelidad que va más allá de lo necesario. Va más allá de lo necesario. Aquí entonces es donde nosotros estamos entendiendo lo que significa la solidaridad. Porque aquí ya no hay razón para que Ruth continúe con su suegra. Omanoma leimena, Hakuana imenbui. Noemí ya no le puede dar otros hijos, Inweimima, Omanoma leimena, Neimenbueima. Oye, entonces aquí ya hay totalmente una posibilidad de disolución. Tres lleguen de Rógame, andate, vos sos de Moab, Manares otra Yendí, ¿verdad? Pero sin embargo, ella no quiere hacer, mientras que Orfá es la otra nuera, renuncia a abandonar su patria para poder permanecer con su pueblo. Entonces, Orfá se va a quedar, ¿verdad? Orfá se queda. Aquí cuando le está diciendo justamente Noemí, váyanse, le dice Noemí, dijo a sus nueras, váyanse, vuelva cada una a la casa de su madre. Y pon algo yo. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la tuvieron también. Yo le agradezco, pero tapejo pa' la penderógame. Sin embargo, encontramos un argumento del mismo tipo en la última parte, en el capítulo 4. A lo largo de un diálogo con acentos jurídicos, el Goel, ahí está, el Goel, el que le rescata, ¿verdad? Entonces, el que paga, digamos, el precio por la otra persona. Aquí tenemos que saber que renuncia a hacer valer su derecho para no comprometer su herencia. Es una persona anónima en este caso, mientras que Boaz, el segundo, después de este primero que renuncia, se presenta gustosamente para ejercer su derecho y rehabilitar el nombre del muerto.
en esto también va más allá de lo que es preciso. Va más allá también. Entonces aquí están las palabras clave, ¿verdad? La palabra rescatar, la palabra goel. El hebreo, el goel. El goel es el que te rescata, el goel es el que te salva. Peña de ya tuya ponata ya leveta lleva allí cuamimba eishama. Amba eva las hicieron en este capítulo, sobre todo el capítulo 4, ¿verdad? Versículos 3 al 10. El personaje central en ambos casos trata de atestiguar una fidelidad en exceso, en favor de Noemí y de sus muertos. O sea, quiere ir mucho más allá, ¿verdad? Esto está queriendo subrayar la parte de la solidaridad, pero sobre todo esta solidaridad que nace desde una fidelidad también, así como Ruth por esa fidelidad a Dios, esa fidelidad que se entrega y quiere también dar todo lo mejor de sí misma para su suegra, ¿verdad? En este caso, Ruth. Ruth es la protagonista de esto en la primera parte y la beneficiaria al final del relato. Ella primera es la solidaria. Interesante. En la medida en que uno es solidario, en la medida en que uno es fiel a ese pedido de Dios. Aquí entonces está llamando todo lo contrario, ¿verdad? Del capítulo 19 del libro de los jueces. Ustedes van a ir por ahí y solidaridad. Ustedes ni hoy que jamás jugabe, o ya jumí, o ya no mi jamás, o que jamás, ¿verdad? Entonces estaba en la plaza y el levita con su esposa, donde caímos bojota. Viene un efraimita, que sin embargo ese efraimita es de otra tribu, ¿verdad? Pero que vivía allí en Gibeá y le recibe a este levita. Bueno, en fin, todas estas cositas estaban demostrando directamente la falta de solidaridad. Y aquí, sin embargo, hay una solidaridad que va mucho más allá de lo que, entre comillas, se plantea, o es lo necesario, o es la regla, por lo menos para cumplir, ¿verdad? Entonces Ruth, que es la protagonista de esto en la primera parte, es la beneficiaria también al final de este relato, por su fidelidad. Como si Boaz respondiera a su fidelidad. Ahí está. Como si Boaz está respondiendo. Porque fuiste fiel, porque te preocupaste verdaderamente y porque vos mostraste ese amor, ¿verdad? Tu fidelidad para con esta persona, que al final de cuentas significa esa fidelidad a Dios, ¿verdad? En cuanto a los personajes auxiliares, es decir, que no son protagonistas, tenemos, por ejemplo, a Orfá, tenemos a el Goel, que ponen de relieve por contraste la actitud de Ruth y de Boaz. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañe, YouTube. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñan de Yarañe, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su Hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición.
Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos desarrollando, pensando, reflexionando, estudiando este libro en nuestro curso bíblico de Ruth. Estamos mirando los personajes. Decíamos que los personajes auxiliares, encontramos a Orfá y encontramos también a un anónimo, ¿verdad? Que es el Goel, el que tiene que rescatar a Ruth. Sin embargo, en estos dos personajes, tanto Orfá como el Goel, se ponen en contraste con la actitud de Ruth y con la actitud de Boaz, en cuanto que ellos son verdaderamente generosos. Boaz también es bastante generoso después con Ruth. Entonces hasta le ofrece más de aquello que oficialmente los pobres, por ejemplo, podían recoger de los sembrados. Cada escena está enmarcada por una breve puesta en escena y un comentario final donde se expresa un coro. Su tono es radicalmente diferente. Ante las mujeres de Belén, Noemí se queja amargamente de su pasado familiar. Ahora ya al final, en el capítulo 4, del 11 al 12, hay un anhelo lleno de esperanza para el futuro de la familia. Es formulado por el pueblo y los ancianos. Entonces, esta escena está marcada por una breve puesta en escena. Vamos a mirar un poco. El 1:6 justamente nos dice, entonces, ahí está, como puesta en escena. Se decidió a volver junto con sus nueras, abandonando los campos de Moab, porque se enteró de que el Señor... Entonces esta es como una finalización, ¿verdad?, de una primera puesta en escena. Y luego también eso encontramos en el 4:1-2. Boaz subió, dice, hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. Cuando pasó por ese lugar, el pariente del que había hablado antes dijo, amigo, acércate y siéntate aquí. El hombre se acercó y se sentó. Luego Boaz llamó a 10 ancianos de la ciudad diciéndole, siéntense aquí. Ellos se sentaron y así continúan. Esta entonces es esta breve puesta en escena de lo que vendrá a continuación ciertamente. Y vamos a mirar ahora las partes centrales. Las partes centrales son el capítulo 2 y el capítulo 3. Aquí es donde nosotros encontramos el meollo, el caracumba. Eva lo ella que se añade, Amba Eva, el libro de Ruth nos quiere enseñar. Dos partes paralelas. Los capítulos 2 y 3 describen dos encuentros entre los personajes que dan prueba de fidelidad en la primera parte y en la cuarta parte. Ruth, por una parte, y Boaz se encuentran en el lugar de trabajo justamente de Boaz, en los campos y luego en la era. Primero en el campo, entonces, ¿verdad? En el capítulo 2, del 8 al 14, es el primer encuentro. Vamos a ver un poco el capítulo 2 del 8 al 14. Dice, entonces Boaz dijo a Ruth, óyeme bien, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo ni te alejes para nada de aquí. Quédate junto a mis servidores. Fíjate en qué terreno cosechan y ve detrás de ellos. Ya di orden a mis servidores que no te molesten. Si tienes sed, ve a beber en los cántaros de agua que ellos saquen. Ruth se postró con el rostro en tierra y exclamó, ¿por qué te he caído en gracia para que te fijes en mí si no soy más que una extranjera? Le está diciendo, ¿verdad? Entonces, Boaz le respondió, me han contado muy bien todo lo que hiciste por tu suegra después que murió tu marido y cómo has dejado a tu padre, a tu madre, a tu tierra natal para venir a un pueblo desconocido. Que el Señor te pague lo que has hecho, que te recompense con creces el Señor, el Dios de Israel,
al que has acudido para refugiarte bajo sus alas. Bueno, esto es lo que encontramos entonces aquí, sobre todo con el primer encuentro, ¿verdad?, de Boaz con Ruth. Y luego en el capítulo 3, del 7 en adelante también, Ruth y Boaz se vuelven a encontrar. Ruth bajó a la era e hizo todo lo que la suegra le había mandado. Boaz comió y bebió y se puso alegre. Luego fue a acostarse junto a la parva de la cebada. Ella fue sigilosamente, le destapó los pies y se acostó. A eso de medianoche el hombre se despertó sobresaltado y al incorporarse vio que había una mujer acostada a sus pies. ¿Y tú quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, tu servidora, respondió. Extiende tu manta sobre tu servidora, porque a ti te toca responder por mí. Él exclamó: que el Señor te bendiga, hija mía. Tú has realizado un segundo acto de piedad filial, mejor que el primero, al no pretender a ningún joven, ni pobre, ni rico. Y ahora no temas, hija mía, haré por ti todo lo que me digas, porque toda la gente de mi pueblo sabe muy bien que eres una mujer decidida. En verdad que a mí me toca responder por ti, pero hay otro pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y mañana, si él quiere ejercer contigo su derecho, que lo haga. De lo contrario, lo haré yo. Te lo juro, acuéstate hasta que amanezca. Ruth quedó acostada a sus pies hasta la madrugada y se levantó a la hora en que un hombre todavía no puede reconocer a otro, porque Boaz no quería que se supiera que la mujer había venido a la era. Bueno, y así continúa esta historia. Muy interesante, ¿verdad? El primer encuentro se debe al azar, ¿verdad? En el capítulo 2 y 3. O sea, es un encuentro fortuito. Sin embargo, el segundo ya es querido por Ruth, ¿verdad? Y sobre todo por Noemí, porque es Noemí, la suegra, quien va armando todo este encuentro, ¿verdad? Ahora, las dos veces Boaz se muestra generoso con Ruth. La generosidad es muy interesante aquí. Es lo que decíamos que anteriormente, en la finalización de esos capítulos del 17 al 21 del libro de los jueces, en el 19 específicamente no encontramos ninguna generosidad. La generosidad que después va, o la falta de generosidad que después, en la medida en que va creciendo, hace que se llegue incluso a la guerra, ¿verdad?, entre tribus, entre hermanos. Por lo tanto, aquí encontramos todo lo contrario, la generosidad. Primero le invita a espigar en el campo suyo y luego le promete también rescatarla. Entonces, aquí Boaz se presenta de esta manera, muy generoso. Ahora, el marco de estas secciones centrales es idéntico. Cada una comienza y termina con una entrevista entre Ruth y Noemí en la casa. Eso es lo que vamos a encontrar entonces. La entrevista final, como haciendo una evaluación de todo lo que había sucedido. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López, 238, Asunción. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús.
Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre, Dios que camina con nosotros, nos acompaña, nos trae su mensaje, su evangelio. Estamos compartiendo desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del 1 al 6. Hechos de los Apóstoles, entonces, nos acompaña durante todo este tiempo de Pascua, capítulo 15, del 1 al 6. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban como manda la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y sacerdotes sobre esta controversia. La iglesia los proveyó para el viaje, atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los gentiles y alegrándolos con la noticia. Al llegar a Jerusalén, la iglesia, los apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien. Ellos contaron lo que habían hecho con la ayuda de Dios. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe intervinieron diciendo: hay que circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los sacerdotes se reunieron a examinar el asunto. Queridos hermanos, Hechos de los Apóstoles, siempre vamos a encontrar controversias. El que quiere hacer el bien, queridos hermanos, todos los santos encontraron siempre, y algunas veces dentro de su mismo grupo, ¿entienden? Dentro de esa misma comunidad. Los fariseos, no, entonces no se abren a la universalidad. Entero ya ponen la circuncisión. Con ando y con los judíos en ya lleva, o güero viajo guatabeñan de yarara pereje, así como el Señor Jesucristo nos invita. Y sin embargo, Pablo y Bernabé, que son, como dice el Papa Francisco, los que están, iglesia en salida y cuaponagina la necesidad del pueblo y de esta gente, de estos gentiles, de estos paganos. Y ellos dicen que hay elementos mucho más importantes, que es la vida de la caridad, del amor, del servicio, que es una verdadera conversión hacia los hermanos, hacia la comunidad. Y eso significa convertirse a Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud.
Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yakaú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal, eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra, templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro de Ruth. Estamos haciendo esta lectura y estamos haciendo principalmente este estudio dentro de un marco primero, sabiendo los elementos principales que cada uno de los personajes nos traen. Coabeña de Yahweh Cojinan Boaz, Yahweh Ruth y tenemos a Noemi. Coanga y Keina Guriyaesha, de estos dos personajes importantes en los capítulos centrales. Estamos ya en el capítulo 3, ¿verdad? Y decíamos que siempre cuando terminan estas secciones centrales, el 2 y el 3, siempre hay como una evaluación final. Cuando Ruth llega a la casa, entonces con su suegra, Noemi, ya pues que tiene evaluación. Va ella va a evaluar cuacue, ojo por una pandé, ojo ahí pandé. Entonces su objeto es siempre el mismo. En el punto de partida se trata de lo que va a hacer Ruth, por una parte, el punto de partida, va para ella pota, mo parejota, y eso anuncia el encuentro con Boaz, ¿verdad? O sea, ¿qué vas a hacer? Del que se dice que es de la familia. Se dice que es de la familia. Entonces, en el capítulo 2, Noemí tenía por su parte de su esposo un pariente muy rico llamado Boaz. Aquí se le está presentando a Boaz, de la familia de Elimelech. Es decir, por aquí está el rescate. Y luego, al final, Ruth cuenta a Noemí lo que ha sucedido con Boaz. Y sus palabras van acompañadas con un don de alimentos. Entonces, quiere decir que Boaz, de nuevo estamos con la generosidad. Entonces, da y voy la pechante, hoy ya supe, sino que después le da también algo para llevar. Hoy cuando ponen a toda la situación que había pasado, ¿verdad? La esposa, ¿verdad? De Elimelech. Elimelech era su pariente. Ella tomó el grano, regresó a la ciudad y mostró a su suegra lo que había recogido. También sacó la comida que le había sobrado y se la dio. Su suegra le preguntó, ¿dónde has ido hoy a recoger espigas? ¿Dónde estuviste trabajando? Bendito sea el que se interesó por ti. Ruth
contó a su suegra con quien había estado trabajando y le dijo: estuve trabajando en el campo de un hombre llamado Boaz. Entonces Noemí exclamó: bendito sea de parte del Señor, que no deja de manifestar su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Qué lindo que esto es, ¿verdad? Entonces aquí es una forma de cómo aparece la palabra Señor también. Es decir, aunque parece que está un poco ausente, ¿verdad? Así directamente el Señor que habla o el Señor que se manifiesta, sin embargo, se manifiesta de otra manera. Pero es el Señor, ¿verdad? El que va guiando todo el accionar de estos personajes. Entre estas entrevistas y el encuentro de Ruth con Boaz, algunas breves secciones aseguran la transición y proporcionan señales temporales. Entonces, algunas transiciones y algunas señales temporales. En el capítulo 2 implican a los servidores de Boaz que le hablan de Ruth. Por contraste, en el capítulo 3, estas transiciones insisten en el secreto del encuentro, ¿verdad? En el secreto del encuentro, porque esta situación todavía no es oficial, esta situación hay otro que está delante mío, ¿verdad? Y entonces tenemos que hacer bien las cosas. O sea, hay toda una intriga, digamos, entre comillas, que tiene que uno ser muy sigiloso y tiene que presentarlo bien y tiene que hacerlo bien. En estas dos partes, el narrador recurre al mismo procedimiento narrativo. Juega con los diferentes niveles de conocimiento entre los personajes en un punto esencial de la intriga. En el capítulo 2, Boaz conoce a Ruth, de quien le ha hablado su encargado, mientras que la mujer ignora quién es hasta que se entera por su suegra. Es uno de nuestros goeles, ¿verdad? Es uno de nuestros goeles. En el capítulo 2, versículo 20, justamente, ¿verdad? Le va a decir eso. Entonces Noemí exclamó: bendito sea de parte del Señor, que no deja manifestar su bondad. Luego añadió: ese hombre es pariente cercano nuestro. Es uno de los que tienen el deber de responder por nosotros. Es uno de los que tienen el deber de responder por nosotros. Por el contrario, en el capítulo 3, Ruth sabe lo que tiene que hacer. Y lo lleva a cabo a espaldas de Boaz, que no entiende lo que ella quiere hasta más tarde. Tú eres Goel. Tú eres Goel, ¿verdad? Entonces, al comienzo se le presenta de esta manera. Vamos a ver un poco estas dos partes en serie que se presentan. Estas dos partes que encontramos aquí, separadas en el tiempo por la duración. Aquí es la duración también hacia el juego, ¿verdad? La duración de la cosecha. El otro, que estaban sacando las espigas, ahora entonces ya está en el granero. Esto todo está muy vinculado. El recurso a palabras gancho entre los capítulos 2, capítulo 3. Ruth es llamada en ellas hija mía por Noemí. Hija mía, aquí ya le está llamando. Su suegra, que dice querer el bien. Las criadas de Boaz son mencionadas aquí y allá, mientras que el cambio de lugar y de tiempo, que va del campo, se dan cuenta, al granero, a la mies, terreno y trilla, todos estos elementos, es señalado también igualmente aquí. Entonces, la continuidad de este relato afecta también al contenido. La escena final de la segunda parte y la sección inicial de la tercera parte forman un díptico donde Noemí está sola en escena con Ruth, siempre, ¿verdad? O sea, al final, y donde esencialmente se trata de Boaz. Alertada por la generosidad de Boaz, Noemí piensa que puede llevarle más allá en razón de su estatuto de Goel. Primeramente lo hace de manera indirecta. Después, visto su fracaso, actúa de manera mucho más directa, como para obligar a Boaz a declararse. Ahí está ciertamente uno de los giros de la acción.
Primero entonces ella que se presenta, decíamos, en el campo, oye, Shakapebe, el otro muy generoso, todo lo que sea, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Hasta que aquí encontramos en ese capítulo 3, sin embargo, como ya directamente Ruth se presenta, ¿verdad? El famoso regel a los pies, ¿verdad? De Boaz. Y entonces ahí se declara directamente y se conoce cuál es la intención. Así entonces, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando un poco más sobre esta teología de este libro muy interesante. Volvemos próximamente. Les dejo, como siempre, la bendición del Señor, que nos bendiga y nos acompañe, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañé e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.